Hola amigos y bienvenidos a No Tan Lejos. El programa de hoy no es un programa normal, es uno muy especial. Tengo el gran honor de presentaros una entrevista que realicé al maestro Enrique de Vicente. Es muy posible que muchos de vosotros ya la hayáis visto en su canal, que por cierto, si no lo conocéis, os animo a todos a ir, ya que es una maravilla. Poca presentación creo que necesita ya alguien como el maestro Enrique de Vicente. Así que sin más os voy a dejar con esta entrevista que para mí fue algo increíble de poder realizar. Así pues amigos, prestad mucha atención, comenzamos entonces. Queridas amigas, queridos amigos, aquí estoy de nuevo con alguien muy especial, alguien a quien admiro hace tiempo por su trabajo en YouTube, que es Gesami, que tiene el canal de YouTube No Tan Lejos, un canal que os recomiendo, y que hace 5 meses ella participó en su canal, respondió a un juego que habían iniciado algunos youtubers del misterio que lo llamaron la tag del misterio o la etiqueta del misterio. Entonces, cada uno iba nominando a otro canal para que a su vez respondiera una serie de preguntas. Bueno, yo entonces le pedí por favor a Gesami con toda mi admiración que si no le importaba esperar un poco porque me parecía muy inoportuno entrar como en un juego del misterio cayendo la que estaba cayendo con toda la pandemia. Yo estaba como muy focalizado en eso. Así que, como ahora yo entro en un confinamiento muy mío, ya os lo he ido contando hace tiempo, y voy a intentar desconectar WhatsApp, correos y desde luego entrevistas, porque solo WhatsApp y correos me llevan varias horas al día, y entro en otra etapa obligatoria para mí, máxime en estos meses en los que vamos a seguirnos adentrando en el máximo caos y en una situación psíquica, colectiva y mundial muy extraña, pues estoy liquidando las dos últimas entrevistas que tenía pendientes, otras con un gran amigo mío y esta con Gesami. Le propuse a Gesami que puesto que yo ya soy un poco mayorcito, me divierten los juegos, pero bueno, para hacerlo eso en forma de juego y a ver qué le parecía a ella que en lugar de juego fuera en forma de entrevista. De tal forma que ya me plantearé esas preguntas y al mandarme hoy el cuestionario me he sorprendido agradablemente porque ha mejorado con mucho el cuestionario anterior y lo ha actualizado. De tal forma que para mí lo que he leído hoy me parece que corresponde exactamente al mensaje que yo debería dar en estos momentos. Buenas tardes, Gesami. Muy buenas tardes, Enrique, y muchísimas gracias también por esta oportunidad. Me hace mucha ilusión entrevistarte y bueno, creo que son preguntas bastante importantes y también muy interesantes. Para la gente que no lo sepa, primero habrá un bloque que es de actualidad, de todo lo que estamos viviendo, que desde luego es una situación más que extraordinaria, y el siguiente bloque va a ser pues un bloque más personal, de, bueno, de lo que te gusta del misterio, etcétera. Así que muchas gracias y sobre todo espero también que salga, bueno, que le interese mucho a la gente, que creo que vale mucho la pena. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Seguro que tus preguntas les van a interesar. Porque tu programa, entre otras cualidades, tu programa y tú misma, tu personalidad, es inteligente y es creativo, pero ante todo espontáneo, natural, de una buscadora de la verdad como tú eres. Y para mí, el decirte que sí, y lamentablemente a partir de ahora no voy a conceder, repito, ninguna entrevista durante meses, salvo un par de ellas. Me permito aumentar algo más que eso a mí. Un par de ellas en relación a dos actividades que tengo el penúltimo fin de semana de este mes de octubre en la casa de Ceuta, en Melilla, eh, si es que se puede realizar, y otra que es seguro que se podrá realizar el último fin de semana, el día 31 de octubre, en la isla de La Palma. Entonces va a ser lo último. Por tanto, yo encantado de que seas tú quien le pongas casi. Luego vendrá el doctor Pertierra, que le tengo pendiente hace meses, pero que pongas el broche final a este periodo. Muchísimas gracias. Yo encantadísima, ya lo sabes. Y bueno, Enrique, creo que estamos viviendo una situación que, como he dicho, es extraordinaria. Quizá es una de las situaciones más importantes del último siglo, sin exagerar.
Y por eso creo tan importante también insistir en que la primera parte de la entrevista es muy interesante y hay que hablar cosas que realmente son necesarias para la humanidad, porque, bueno, básicamente lo que está ocurriendo, la pandemia, también está cambiando mucho a muchas personas, su forma de ver el mundo y su forma de ver las cosas, básicamente. También hay una guerra de desinformación, bueno, sabemos muy bien todo lo que está ocurriendo. Así que hago hincapié en que es muy interesante y bueno, cuando quieras, pues empezamos sin ningún problema. Adelante. Vamos a empezar primero por la primera pregunta que creo que a todo el mundo le interesa y creo que a veces también es muy necesario intentar mirar más allá de todo lo que nos ponen, bueno, aquello que se ve claro, ¿no? Primero. Y la primera pregunta creo que es obligada. El coronavirus, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué crees? ¿Juego geopolítico o ingeniería social? O incluso ambas. ¿Cuál es tu Pues opinión al respecto? exactamente ambas cosas. Es decir, sintetizando mucho, puesto que hay otras muchas cosas que me quieres preguntar y que me voy a enrollar, como de esto he hablado ya mucho, sintetizando, primero, entiendo que es un juego geopolítico de dominio mundial, es un juego en el que no solamente hay una parte en juego, sino varias, pero que fundamentalmente a raíz de ese virus que se escapó o lo lanzaron, que no entro en eso, pero que Sí. para mí existe, virus, o me da lo mismo como le llamen, pero es una enfermedad provocada. Vamos a ver luego qué pistas hay anteriormente, que hay muchas, acerca de que pudiera ser un virus, cómo lo planificaban por muchas vías y hace mucho tiempo. Pero a raíz de la situación que se ha generado, yo creo que les ha aportado a quienes lo hayan lanzado o promovido más beneficios de lo que pensaban, han dicho, esta es la nuestra. Así que Exacto. han aplicado programas de ingeniería social que ya estaban programados hace mucho tiempo, uno de los cuales, solo uno de los cuales es el que habían planteado para promover una campaña de vacunación masiva en 2004, y eso paso por paso, cuando se ve, están aplicándolo todo. Y es un programa de control del rebaño, de las masas, etcétera. ¿Qué es lo más grave? Que los gobernantes locales no quieren ver. Eso son tonterías, son conspiranoias. Hay una vieja frase, Gesami, que es la mejor treta del diablo consiste en sugerir y convencer a todo el mundo de que realmente no existe. Es decir, cuando el diablo no existe, no se nota su acción. Algo así ocurriría con esto. Exacto, sí, sí. De hecho, yo coincido bastante en este punto de vista totalmente. Me Y interesa tu aparte, opinión. sí, sí, totalmente. Es que coincido muchísimo con tu punto de vista y aparte creo que también una parte de ingeniería social muy fuerte que están aplicando con esto, que luego entraremos en esto porque es una de las siguientes preguntas y ahora no quiero tampoco expandirlo, pero es sobre cómo este ingeniería social que han hecho tan fuerte, que incluso han utilizado las redes sociales, lo sabemos muy bien, tienen diferentes mecanismos, lo han utilizado para dividir aún más a la población, muchísimo. Y creo que ahí entra también una forma muy sutil de debilitar lo que es toda la masa poblacional. Y bueno, eso creo que es muy importante, pero entraremos, creo que es la cuarta pregunta, así que sin ningún problema. Pero Vamos sí, allá sí, luego, pero fíjate, te añado algo más. Tú sí, sí. fíjate cómo es toda la simbología. La simbología es como rebaño. Recuerda aquella portada reciente de The Economist, Oh, que se veía al hombre con el perro con sí, mascarilla, el hombre con mascarilla, y a su vez una mano invisible le tenía a él como un animalito más. Fíjate, es bozala en la boca, no hables, no protestes, no respires. Eh, Estate controlado, estate en casa, encerrado, asúmelo como un bien. No exacto, abraces a los demás, no beses a los demás. O sea, sigues así y es todo un delirio. Los animales tienen más derecho que tus niños. El animal tiene derecho a pasearte, pero tu hijo pequeñito ha estado estos meses en casa y así sigues. Es un delirio tal, claro, me podrán decir, pero está loco, es necesario. ¿Para quién es necesario? ¿Quién ha provocado esto? Por lo menos tenemos que ser conscientes de que nos exacto, esclavizan y por lo menos seremos esclavos como Espartaco, dispuestos a cuando llegue el momento rebelarnos. Pero si somos esclavos que asumimos la esclavitud, no nos vamos a rebelar nunca y en el futuro nos convertirán, futuro inmediato, en zombies totales.
Absolutamente. Es que yo opino igual. De hecho, o sea, llega un momento que empiezan a quitar libertades, 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 una tras otra, y dices, wow, no se puede simplemente agachar la cabeza y decir, sí, señor, son las leyes. O sea, a poco están como implementando cada vez ese control total. Lo están también mezclando con todo lo que es el Internet, las redes sociales. También están influyendo muchísimo en eso, porque hay algo muy curioso y es la economía del ego. ¿Esto qué es? Por ejemplo, sabemos que las redes sociales funcionan muchísimo, ¿no? Por likes, por compartir, por todo esto. Pues algo que están haciendo también los de arriba, y esto lo digo claramente, es premiar con likes, con seguidores o con lo que sea a todas las personas que siguen la corriente oficialista. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hacen las personas? Como quieren tener esos likes, van rápidamente a hablar y a compartir todo lo que dicen sobre el oficialismo, básicamente la versión oficial. Y esto es muy curioso porque ahora la mayoría de la población, sobre todo la gente muy joven, se mueve por lo que pasa en las redes sociales. Y las redes sociales, algo que podría estar a nuestro favor, lo están utilizando en contra de la población. Y creo que esto también es muy importante de analizar, ¿vale? El cómo lo utilizan todo para llevarnos a esa sumisión que creo que es masiva, como lo que dices de la portada de The Economist, o sea, ponía, el titular era todo bajo control. Ya te están dando pistas y creo que es más que evidente. Y no hay que dejarse, bueno, no hay que agachar la cabeza sin cuestionar nada, es lo que opino. Maravilloso, estamos completamente de acuerdo. Y es muy bonito que una chica joven como tú exprese eso, porque habrá muchos jóvenes como tú. Y yo les diría, como una persona de otra generación, pero igualmente guerrero, el guerrero realmente sigue, como lo hacen los chinos, las estrategias de la guerra, el arte de la guerra. Es no te opongas a una gran fuerza, porque te va a derrotar. Y la gran fuerza ahora nos convierten en negacionistas. Luego Sí, hablamos de ello si quieres. No, retrocede hasta que esa fuerza se debilite, derrótala tú y entonces avanza con resolución. Es como el jiu-jitsu. Eh, Siempre hay que esperar el momento oportuno. El momento oportuno llegará. Pero bueno, no me exacto. enrollo. Eso es solo la primera pregunta. Sigamos. Es verdad. Mira, ahora viene un punto que también es muy, muy importante y muy interesante y creo que aquí vamos a hablar bastante y es, ¿qué crees que va a pasar después del coronavirus y sobre la misión anglosajona? Ya que pese que a las fechas están desordenadas, todo lo que ha dicho Bill Ryan, bueno, todo es referente a lo que está pasando ahora de la pandemia, se ha ido cumpliendo. ¿Qué opinas sobre esa información casi profética que se proporcionó en el año 2010? Pues mira, hay dos preguntas que creo que va a pasar después del coronavirus. Me parece que mejor contestar solo a la pregunta, porque a lo mejor ya la primera queda Ya, contestada. ¿Qué es eso? Habrá muchísima gente que no sepa qué es eso. Pues bien, exacto. para mí ha sido muy interesante que tú me lo recordaras, porque también cuando llegó el coronavirus dije, por Dios, hubo gente que hicieron vídeos con ese vídeo que hizo Bill Ryan del Sí, proyecto sí. Camelot. Lo malo es que está en inglés, pero un proyecto muy interesante de revelación de diferentes verdades, donde iban muchos insiders, es decir, muchos soplones o gente Sí, informada o gente que se había enterado de algo a contar lo suyo. Y yo en su momento, hace años, no en 2010, sino un poco después, antes de 2012, leí aquello, me quedé impresionado, pero fíjate, se me había olvidado, pese a que yo sabía que ahora en 2019, diciembre de 2019, sabía por muchos motivos que venía algo muy gordo que iba a poner el mundo patas arriba. Me había olvidado aquello. Lo recordé en marzo, abril, que la gente lo recordó y ahora me lo has recordado tú. Viene muy a cuento. Voy a tratar de resumir para todos sí, los que no lo sepan algo. ¿De qué se trata? Se trata de que Bill Ryan cuenta que él va a contar, y está transcrito, digamos por escrito, en su página web, lo que les contó un individuo que había sido un militar británico de alto nivel, que trabajaba a otro nivel, estaba ya retirado, trabajaría, me imagino, a nivel empresarial, y por error le invitaron o le admitieron a una reunión supuestamente de sociedades secretas en Londres. Y Londres, hay que recordar que es la City inglesa, es la sede del Imperio Británico y todo un proyecto mundial, pero con eso nos iríamos desde hace mucho. Nos iríamos, pero en concreto,
Se ha dividido, por ejemplo, la versión en castellano en varias partes. Si uno se va a no recuerdo, se llama La misión Anglo-Saxon Mission, y se va a la parte 6 de los 6 vídeos, encuentra esta declaración. El vídeo es muy importante, no hay duda de que está grabado y está escrito en la página el 16 de febrero de 2010. Es decir, no hay discusión sobre eso. Y este señor dice que a esa reunión asistió en 2005. ¿Qué cuenta? Básicamente cuenta muchas cosas, pero hay dos tipos de cosas. Una, lo que oyó en la reunión, y dos, impactado por lo que oyó ahí, él empezó a investigar y cuenta otras cosas más. Lo que oyó en la reunión fue lo siguiente, básicamente, que se iban a liberar como parte de un plan armas biológicas en China. Y decía textualmente, leo, liberarán una especie de virus de la gripe genéticamente modificado y dirigido contra la población de China y que estaba diseñado para expandirse como fuegos artificiales. ¡Pum, pum, pum! Lo que ha ocurrido. Y se reían la reunión y decían, China cogerá un resfriado. Sí. ¿Por qué iban a hacer eso? Según él, porque China se estaba volviendo muy poderosa económica y militarmente. Y además añadían que los japoneses, Japón, no hacían lo que debían hacer, que era interferir en el sistema financiero chino. Eso es lo que cuentan, pero hay otra cosa más que yo no recuerdo muy bien si él lo oyó en la reunión, creo que sí, o fue en la reunión oyó algo de esto. Y es que intentaban implantar fuertes controles sobre las poblaciones, o sea, algo de este tipo, Sí. a nivel mundial. Eso básicamente es, y hay parte del plan que queda por cumplirse. No sé si querías añadir algo, Gesami. No, sí, pero es que me parece algo muy curioso porque a veces, obviamente, en la misión anglosajona hay cosas que han cambiado. Por ejemplo, la fecha que dice Bill Ryan no es tal cual, pues Te lo matizaré ahora. Sí, exacto. Pero la cosa es que primero, igual que hay una agenda de los de arriba, esa agenda está sujeta a cambios. No tiene realmente ningún misterio el que la fecha sea distinta. Yo es lo que pienso también. Y creo que es una información que hay que tenerla ahí y tomarla en cuenta, porque además Bill Ryan hace muchísimo que no se sabe nada de él y eso también es bastante sospechoso de comentar. Y no sé, la verdad... No, simplemente eso, que a veces tenemos las cosas delante y por querer buscarle los tres pies al gato no vemos realmente esa información tan válida. Y yo creo que era el soplón, por así decirlo, que estaba con Bill Ryan, era genuino, era real y todo lo que dijo lo escuchó realmente. Lo que pasa es que la agenda, cómo no, está sujeta a cambios, y es lo que opino. También dijo que Israel iba a atacar a Irán. Exacto, y eso obviamente no ha pasado. Pero uno piensa y dice, tal y como están las cosas, cuidado porque pueden incluso haber cambiado algunas cosas, algunas fechas o alguna forma de llevar a cabo esa agenda. Pero hay que tenerlo en cuenta, eso siempre lo voy a decir, porque no se puede clavar tanto simplemente por casualidad. Efectivamente, así es. Lo que queda por cumplirse básicamente es ese ataque deliberado de Israel contra Irán para provocar, según ellos, a China y Rusia y hacer que estalle una tercera guerra mundial. Para, después de esa guerra mundial, implantar un nuevo orden mundial totalitario antes de un cataclismo cíclico que ellos preveían para 2012. Vamos a ver, lo que tú has dicho es muy claro. Yo no tendría nada que añadir. Una cosa es que haya planes y otra cosa es que no controlan. Quien piensa, claro. Hay gente que piensa, solo hay una fuerza en juego. No, hay diferentes élites en juego. Ahora hablaremos sobre qué puede haber detrás de la idea de la misión anglosajona. Mucho. Es un tema que a mí me ha apasionado desde mucho antes de esto. Pero en concreto 2012. ¿Por qué? Porque ciertamente en todas las previsiones que había, no solo la cuenta larga del calendario maya sagrado, el Tzolkin, que es uno de los 20 calendarios mayas, pero es el sagrado, el que está dedicado a los pequeños y grandes ciclos, terminaba ahí. Ahora, se pierde varias cosas. Primero, si eso se refiere a catástrofes cíclicas con respecto a que el sistema solar está dando vueltas en torno a su parte central y entra en ciertas zonas de perturbaciones que se entra cada 12.000 y pico años, es decir, cada medio
gran año o año platónico, el gran año, son 26.000 y pico años, que es el tiempo que tarda el sistema solar en dar la vuelta en torno a su Sol, de tal forma que vamos desde la anterior era de Acuario, es decir, cuando está mirando, se llama el punto vernal de primavera, mira hacia la constelación de Acuario, pasa a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente, estamos en Piscis y ya estamos entrando ahora en el punto vernal en Acuario. Han pasado desde el anterior 26.000 y pico años. La mitad de eso, que son no 26, aproximadamente 26.000, 25 y pico. Sí, La sí. mitad de esos son 12.000 y pico. Bien, antes de eso se ponen de acuerdo muchísimas fuentes en que es el gran cataclismo que provoca el hundimiento de la Atlántida, así se deduce de Platón, pero 100 otras cosas más. Recuerda, Gesami, que después de eso es cuando empiezan a hacerse toda una serie de cosas. Por ejemplo, en Turquía, que es un país al que pensaba haber viajado con un montón de amigos este año, a Göbekli Tepe, que es el templo más antiguo de la humanidad y que se sabe que tiene mínimo 11.000 y pico años, y a otro, a Karahan Tepe y otra serie de templos que se están encontrando alrededor y que yo a título personal, con mis carnet de investigador, espero poder verlos, pero simultáneamente a eso se construyen toda una serie de galerías subterráneas en Anatolia, Derinkuyu y otras, que son como los refugios para lo que viene después del cataclismo. Es decir, es como una civilización que se refugia en zonas subterráneas por todo lo que puede estar ocurriendo fuera y que construyen esos templos. Es un tema muy largo. Es decir, eso es claro. Ahora, esa precisión equivale a decir todo hay un determinismo. No. El paso del sistema solar por el cosmos es complejo. Y a todos nos ha producido sorpresas. De hecho, tú sabes, Gesami, que se esperaba el máximo solar, porque todo esto tiene relación con el Sol, justo para 2011, luego la NASA lo retrasó a 2012 y de repente en 2012 como que no hubo máximo solar. Era toda una cosa así. Ahora, hay otro factor. ¿Esto qué significa? ¿Que no se sabe cuándo? No, yo no creo eso. Yo, por el estudio de un montón de otro tipo de ciclos, sobre todo los ciclos proféticos judíos y otros, si te vas al tema de las semanas judías, una semana judía está compuesta por 7 años. 7 semanas judías son 49 años. Es otro ciclo, hay muchos más. Sí, sí. ¿Qué son 49 años? ¿Cómo le llaman los judíos? Al año 50, que es el día de descanso, y le llaman el año, jubileo, el año del jubileo. Es decir, hay ese tipo de ciclos. Entonces tú cuenta, desde diciembre de 2012, 7 años, ¿y a dónde nos vamos a parar? Es verdad. A diciembre de 2019. Sí. Ese es uno de los motivos por el que yo estaba tan seguro desde 2 años antes y yo anunciaba grandes cambios para diciembre del 2019. Ahora, ¿qué hay que contar? En teoría, 7 años desde 2019 y nos lleva hasta diciembre del 2026. Es decir, todo lo que ocurra, si hay un juego de ese tipo, será fundamentalmente hasta 2026. Ahora, es muy interesante, la visión anglosajona, si yo no hubiera estudiado demasiadas cosas y en demasiados ámbitos, yo diría, es una fantasía moruna. No hay duda de que el objetivo es que Israel ataque a Irán, que Israel trate de cargarse Irán, para desgracia de los propios israelíes, los propios judíos que van en ese conflicto, van a morir por millones, al igual que todos los árabes. Vamos a ver, fíjate una cosa, ¿hasta qué punto esto estará programado? Que tú sabes qué religión profesa la hija predilecta de Trump, ¿lo sabes? No. La religión judía. ¿Por qué? Porque se ha casado con Jared Kushner, que es de una familia sionista prominente, y los hijos están convertidos. Ahora, ¿sabes qué religión profesa y con quién está casada la hija de Hillary y Bill Clinton? Es verdad. Es decir, es verdad. Pincho o corto, me da lo mismo quién gane. Lo que se llama la misión anglosajona, que ese es el lenguaje correcto, no otras cosas que dicen, pincho o corto.
gane uno o gane otro, estaba programado que para estas elecciones hubiera alguien que fuera muy presionado. Recuerda que lo que inició este año en catástrofe, y yo le dediqué un vídeo antes de presentarse la pandemia, fue el asesinato o ejecución, según ellos, por parte de Estados Unidos del general iraní más importante, que era el general que dirigía Al-Quds. ¿Qué es Al-Quds? Al-Quds es la punta de lanza dentro de, digamos, del ejército de voluntarios brutal que tiene Irán, que se llaman los Pasdarán, o los guardianes de la revolución, son más de 1 millón de personas y tienen números unos expertos y generales retirados en todas las armas, Luego tienen otro grupo, digamos, menor, hablamos de grupo menor de muchos miles de personas y la fuerza Al-Quds. Y han eliminado a este. Es decir, veremos en el futuro inmediato golpes por el estilo. Ahora, ¿cuál es el plan según la misión anglosajona? Y es que cuando venga ese desastre cíclico al que ellos, según se contaba ahí, pensaban escapar en toda una serie de instalaciones subterráneas que existen, de hecho, en Estados Unidos, sin discusión, y luego en el espacio a través de lo que se llama la flota espacial terrestre, que para mí existe. Tú sabes que yo he sido de los pocos que hace mucho que he hablado de ello. Es decir, una suerte de alternativa 3. Van, por un lado o por otro, van a huir. ¿Y qué va a haber? Una disminución notable de la población, pero de forma natural, pero con la guerra también. O sea, y es una disminución controlable por la élite. Entonces, según ellos, nos esperaría un ciclo aterrador. Eso es. Ahora, la alternativa que ofrece ese entrevistado es otra, que es muy interesante. O si lo pedimos así, si hay un despertar colectivo, dice en ese vídeo, ser ayudados por otros seres que están dispuestos a ayudarnos siempre que lo pidamos. Yo no lo he leído en ese texto, no lo he visto en ese vídeo. Yo estoy firmemente convencido de eso, que es a mí. O sea, yo me considero un guerrero aquí y espero y deseo y hago continuos llamamientos para que los guerreros espirituales, que hagan la revolución espiritual, que no tiene nada de externo y no tiene nada de violento, sino de corazón, de valor, de apertura de mente y de apertura de corazón, de entrega a los demás, de lucha por la madre tierra, pidamos ayuda una y otra vez, porque si otros seres, los seres oscuros, están apoyando a esta élite, ya han roto el pacto. El pacto de cuarentena que había sobre este planeta se ha roto. Así que depende de nosotros que clamemos, pidamos por la ayuda y elevemos nuestra vibración y despertemos. Si es así, nos ayudarán. Si no es así, acabaremos después de esas catástrofes, según cuenta Misión Anglosajona, seremos un inmenso rebaño de zombies, porque nos llevan a eso, a la mecanización y a la esclavitud más absoluta. Así que, querida amiga, querido amigo, decide. ¿Quieres ser un despierto, no socialmente, de que voy, me entero de no sé qué? No. ¿Quieres despertar tu conciencia? ¿Quieres elevar tu vibración? ¿O quieres morir o convertirte en un esclavo? Es tu decisión. Exacto. Con eso creo que ya te he respondido en cuanto a lo que pienso de la misión anglosajona. Cuidado, lo tendré que desarrollar en un vídeo más amplio para explicar por qué es correcto. ¿Por qué había una misión anglosajona? Lo sintetizo, para no dejarte a mí en el aire. Vamos a ver. Para eso hace falta conocer muy bien el esoterismo, las corrientes iniciáticas, que mucha gente muy ignorante, dice, me ven a mí con un ojo aquí, en el ojo de Horus, mírale, es un iluminado, es un iniciado. Vamos a ver. Te voy a poner uno de los muchos maestros que hay, Rudolf Steiner. Rudolf Steiner, sabes que es el creador de la antroposofía. En este libro lo describe muy bien, Lucifer y Arimán. Y él ha creado la agricultura biodinámica, el sistema de enseñanza Waldorf, otro tipo de medicina antroposófica, que en Suiza es de la seguridad social. Él dijo, entre otras cosas, lo siguiente. Cada época, cada era, es regida por un ángel o arcángel diferente y la batuta de la civilización, la antorcha de la civilización, le corresponde llevarla a un pueblo. En una época anterior le correspondió llevarla
adelante al pueblo hispano. El pueblo hispano, que es la España romana, era Portugal y España. Y efectivamente, el pueblo hispano, no ibérico, porque hablar antes de los romanos de los iberos, ignoras a los celtas, ese pueblo de la península hispana más que ibérica, Portugal y España se repartieron, como tú sabes, el mundo en las conquistas. Bien, después de eso le correspondía llevar la batuta a el pueblo británico. Ahí se encargaron dos iniciados. Primero, John Dee fue el mago de la reina Isabel, sobre el que yo he investigado, escrito mucho. Fue el que concibió la idea del imperio el imperio inglés, el imperio anglosajón, unido a América. Y luego lo desarrolló ese gran maestro y gran iniciado que fue Sir Francis Bacon, filósofo, político y ante todo maestro del máximo nivel, y todos sus discípulos. Maestro que, según quienes creen en la reencarnación, era un avatar cuya siguiente existencia fue a quien conocemos como el Conde de Saint Germain. Por cierto, nacido en Madrid. Entonces, ese es un poquito el resumen. Pero ¿qué ocurre? Que según Steiner, a principios del siglo XX, le correspondía llevar la llama de la civilización al pueblo eslavo. Es decir, sería Rusia y el imperio ruso quienes tendrían que haber llevado la antorcha de la civilización. Pero hubo una conspiración por parte de las fuerzas ocultas que había en Inglaterra que querían continuar, le dieron un impulso, y eso es pura historia. Eso es lo que se llama la Round Table, habrás oído hablar de ello, la tabla redonda, de la que viene todo, la sociedad británica, que es la parte británica de Bilderberg o del CFR, es toda una cosa compleja. Aún no puede decir, uy, qué fantasía. Sí, esa fantasía está descrita en un libro por alguien que fue el profesor predilecto de Bill Clinton. Y el libro se llama Tragedia y Esperanza. Está libre en internet, Tragedy and Hope. Y está descrito con toda claridad. Así que las sociedades secretas hicieron todo lo posible y como se anunció aproximadamente en 1890, en esa Navidad, en la revista The Truth, La Verdad, en la portada, se hacía un cuadro, como hace hoy The Economist, describiendo lo que iba a ser el mundo después de la Primera Guerra Mundial. Y se veía República Ibérica, República, era todo, incluso inglesa, se equivocaron, desierto ruso. Pretendían que Rusia se convirtiera en un desierto. Por tanto, por un lado, contraatacaron las fuerzas por varios frentes. Por un lado, las fuerzas oscuras a través de elementos como Rasputín, pero sobre todo, básicamente, se financió la Revolución Rusa por parte de Wall Street. Anthony Sutton, el historiador primero que se ocupó de Skull and Bones, la sociedad americana, escribió un libro que está en internet gratuito en inglés que se llama, Anthony Sutton, se llama Wall Street y la Revolución Bolchevique. Y otro que se llama Wall Street y el auge del nazismo. Financiaron uno y otro para sus planes. Creo que eso ya responde a lo que ha ocurrido. Absolutamente, sí, es que no se puede añadir más porque es que ya está todo dicho y encima es eso, lo que dices, ¿cómo puede ser que ya desde hace siglos se lleva planeando todo lo que está pasando? Es una locura, de verdad. Y sí, totalmente. Lo que pasa es que, claro, ahora también mucha gente tiene que hacer, ¿no?, el esfuerzo, por así decirlo, de verlo, de aceptarlo, porque mucha gente también no quiere aceptarlo, y eso es así. Y eso va ligado a la siguiente pregunta, que... Perdón, me permito Sí, tranquilo. Algo anterior, algo importante que había en ese vídeo de 2010 de la misión anglosajona, que un motivo principal de esa élite era provocar miedo en la sociedad para poder controlar mejor a la población. ¿Y cómo lo iban a conseguir? Entre otros motivos, provocando terremotos a través de armas, provocando un calentamiento global. Fíjate, me decía Iker, si tú recuerdas, o nuestras amigas y amigos que están viendo esto a través de tu canal o del mío, retoman ese programa de febrero de este año, en el que yo anticipaba lo que venía, yo decía algo más, decía varias cosas más. No había forma de explicarme. Hablaba de todas las plagas
de langostas que había y sobre todo de los incendios. Y que me decía, ¿y Fíjate. qué tiene que ver eso con esto? Bien, la respuesta la dio Greenpeace diciendo, es que todos esos incendios tienen que ver con el calentamiento global. Vale, eso dicen ellos. Yo me pongo más arriba. O sea, Claro, eso es claro. ver el árbol. Dice, me salgo del ramaje del árbol, y veo que el árbol tiene ramas. No, yo vuelo por encima del árbol y veo el bosque. Y el bosque significa que, aparte de que haya un calentamiento global, primero, por causas solares, por todo esto. Segundo, por todo lo que estamos, la masacre de la madre tierra que estamos provocando con nuestra industria. Fíjate que todos los fuegos que ahora mismo continúan en todo el planeta están provocados. ¿A ti no Sí. te suena eso mal? Están provocados. Fatal, claro, claro. Pero si es que ¿Quién, esto, quién paga? ¿Quién paga estos individuos o quién controla, quién manipula a través del control mental a los locos que están ardiendo todo? O sea, el miedo es el arma mediante el cual nos domina. Por lo tanto, siempre digo, con firmeza, con sensatez, pero contra el temor, valor. siempre. Sí, sí, totalmente, porque es que encima es eso, se ve en todo lo que está pasando, en todo, siempre es infundir temor, temor. Tú fíjate, Enrique, en las noticias, por ejemplo, a veces ponen una mínima noticia que sea un poco positiva, no mucho, pero un poco. Y entonces dicen, bueno, pero no nos relajemos, ¿no? Como quitándole importancia a lo positivo. Si te fijas, los medios van a saco a todo lo negativo. Y la gente está muy asustada, da mucha lástima. Tú ves muchos mensajes de las personas y realmente hay gente que está muy, muy asustada. Están jurando con eso. De hecho, cuando uno tiene miedo, obviamente se vuelve más instintivo. Es normal, es una forma que tiene el cuerpo, ¿no? De defenderse. ¿Y qué pasa cuando te vuelves más instintivo? Que no piensas tan bien. El pensamiento crítico incluso desaparece. Y es lo que están haciendo también. Manipular a la gente a través del miedo para que no tengan ese pensamiento crítico. Es muy fuerte y eso hay que pararlo y hay que vivir porque si no llega un momento que estás vivo, pero ¿para qué? ¿Sabes? O sea, diciéndolo claro, llega un momento que si ves toda la gente con ese miedo, con los niños, no veo yo que ese sea el camino para que una sociedad avance y evolucione. Y eso hay que hacer algo, pero ya, porque si no, de hecho, es lo que tú comentas, ¿no? Que de repente va a venir todo y la gente no va a saber qué hacer porque tendrán miedo y no van a poder pensar en ello realmente de una forma racional. Y es lo que opino básicamente sobre todo este tema. El valor es tan importante y parece, no sé, realmente es que pienso igual que tú y es terrible lo que están haciendo. De hecho, sabes muy bien lo de las piedras de Georgia, que hablaban también lo de reducir la población, ya Sí, eso es. toda una especie de Stonehenge que alguien Sí, que se llamaba RT financió y donde exacto, estaba el programa. exacto. Es como que todo lleva ya muchos años, como tú mismo acabas de decir, fraguándose. Dices, ya que se ve muy claro que es algo, una agenda que lleva fraguándose desde hace muchos años, hay que reaccionar y luchar con valor. Y ya está, yo es lo que opino. ¿Tú sabes qué ocurre? Es a mí, que eres una loca conspiranoica como yo. Ah, sí, sí, claro, claro. Ahora, Es lo que tiene. ahora, ¿y qué nos importa a nosotros eso si ellos van a perder la evolución, el futuro y la vida eterna de alguna manera que se diría en ese sentido, Sí, en el sí, sentido de que el zombie al que van a tratar de reducir al ser humano es sin alma? Te recuerdo otra afirmación de Rudolf Steiner que dijo hace un siglo de esto o más, dijo que a través de la medicina iban a tratar de erradicar el alma de la gente. sí, Uno puede decir, ¿y lo cómo es escuché. eso? Es complicado, eso nos llevaría para una entrevista, Sí, pero a mí que me apasiona el esoterismo en cuanto a vía de evolución espiritual y he dedicado mucho tiempo de mi vida a eso y me he iniciado en tradiciones occidentales y orientales, lo tengo claro como el agua. El alma no es algo sin fundamento, no es algo no, no. sustancial, es algo que tiene un asiento en el cuerpo y que hay forma de cegar espiritualmente al individuo. Vamos en esa línea, nos quieren llevar en esa línea. Y el guerrero espiritual dice, aunque me cueste la vida, yo voy por otra línea. Pero Claro. sobre todo, aunque me cueste el ego, yo el ego ya lo tiré por la alcantarilla. Me trae sin cuidado lo que digan de mí. Mira el loco es el iluminado.
meteré sin cuidado. No me importa. Claro. Es que es lo que hay que hacer, sí, o sea, no hay más. Y de hecho, esto es que te lo voy a decir ahora la pregunta porque es que va súper ligado a todo lo que estamos hablando. Y simplemente es lo siguiente, ¿ves a la gente más consciente? Y esto, Lamentablemente, no. ya. Vamos a ver. Sí, sí. Dime tú que, No. que te extiendas en esa pregunta. A ver qué Sí. entiendes tú por consciente. Veo que mucha más gente se empieza a cuestionar su realidad, por así decirlo. Está muy claro, Astros. llega un momento que las noticias es constantemente se están, básicamente, una dice una cosa, otra dice otra, una que contradice a lo que acabas de decir, y mucha gente que antes no se cuestionaba muchas cosas, gracias a la incongruencia de los medios oficiales, se están dando cuenta de que hay muchas cosas que no cuadran. Pero igualmente sí que te decir que las redes sociales, por ejemplo, yo estoy bastante en Twitter, ¿no? Por todo lo que lo del canal y eso, y yo me doy cuenta de que llega un momento que la gente, o sea, tú puedes decir, yo no estoy de acuerdo en tal, pero respeto la opinión de lo que piense el otro. Y llega un momento que la gente se te tira encima simplemente porque no es lo que dice la versión oficial. Hay mucha gente así, pero te he de decir, Enrique, sí que es cierto que hay mucha más gente que quizá hace unos años que se está empezando a cuestionar las cosas. Y esto viene ligado a la falta de, bueno, a la incongruencia total que está habiendo por parte de muchos medios oficiales. Y claro, sí que veo que hay más gente quizá consciente, pero también hay mucha más que intenta aplastar por completo a cualquier persona que tenga un pensamiento crítico sobre lo que está ocurriendo ahora. Y sobre todo eso, sobre lo que está ocurriendo ahora, porque llega un momento que parece que no puedes opinar un poquito diferente, porque te tachan de negacionista. Y eso es así. Aunque no estés negando nada de lo que, de la existencia en sí del virus, te tachan de negacionista porque es lo que están repitiendo una y otra vez los medios oficiales. Y también veo como que hay un poco esa parte, ¿no?, de la sociedad que realmente es que están engañados. O sea, quizás si lo vieran todo de otra forma, si se lo vendían de otra forma, entonces la gente sí que vería bueno, que ese no es el camino y que no hay que llamar negacionista a nadie simplemente por tener pensamiento crítico. Y es lo que opino. Pero sí que pienso que hay algunas personas que, bueno, hay más grupos de personas que se están empezando a cuestionar todo lo que está pasando. Y ahora tú a ver qué opinas, porque quizá pensamos un poquillo diferente en esto, pero No, no lo sé. No. no, opino de esa misma manera. Mira, cada vez hay más gente, pero más y más y más que se cuestiona lo que pasa. Sí, Ahora bien, de ahí a decir, somos los despiertos, somos la resistencia, está bien, correcto, hablaremos de la resistencia sí, ahora, pero somos los despiertos. El despertar es algo interior, tiene que ver con una trascendencia del individuo. Vamos a ver, gente que dice somos los despiertos porque dicen eh, Bolsonaro, Putin y Trump, ellos nos salvarán. ¿Por qué? Porque son los líderes antiglobalistas que se oponen contra las élites pro globalización. Hay gente que dice, ya va a venir Trump, viene la tormenta y van a drenar sí, el pantano de las élites de la cabal. Gente que no tiene ni idea lo que es la cabal, que le preguntan qué es la cabal. El Deep State. Vale, vamos a hablar. ¿Qué es el Deep State? Cuidado, claro. existe el Deep State. Sí, Pero sí, gente que repite lo que ve en Internet, lo que escucha en Internet, lo que escucha en los vídeos, es tremendamente peligroso. eso es muy Yo cierto. no estoy despierto. Gesami, no estoy despierto, intento despertar. Yo no soy consciente, intento tomar conciencia. La conciencia, hay dos elementos, uno lo que se llama conciencia social. Antes era conciencia social como los pobres o los obreros éramos los oprimidos y había otros que eran los opresores. Se le llama conciencia social. Ahora, ¿cómo de repente los que juegan al juego de esas élites, todos, gobernantes de todo el mundo, etcétera, y los que despiertan, que toman conciencias sociales, eso es mentira. Ahora fíjate, de repente nos vamos al otro extremo, que es negar la existencia del virus. Y sí, pueden tener mucho fundamento, porque efectivamente el virus no está suficientemente demostrado, aislado, purificado, etcétera. Vale, ¿a mí qué más me da? Si muerde, o
sea, el perro, ¿qué más me da? Que sea un galgo que un podenco. Me muerde, como decía el sucesor de Mao, que llevó a China del comunismo al capitalismo. Decía, gato blanco, gato negro, o sea, capitalista, comunista, poco importa. Lo importante es que cace ratones. Bien, la cuestión es que ahí hay algo que han lanzado y que no solamente misión anglosajona, sino tantas otras cosas. Bill Gates, mil anuncios acerca de un virus como forma de devastar. Oye, por favor, bien, la cuestión es que hay división dentro de eso. Y además que aprovechan cosas como negar el virus o la necesidad de llevar la mascarilla. Y cuidado, aclaro, el llevar la mascarilla por el campo es un delirio, pero es tan delirante como de repente estar comiendo en un sitio cerrado. O sea, el contagio es no infinitamente superior, es absoluto, mientras que en el campo, a no ser que estés al lado de un individuo, pero eso sí, quien va haciendo footing o similar va sin mascarilla. Y los aerosoles que expide son mayores. Claro. El niño no puede ir a pasear. O sea, no puedes llevar al niño, pero al perro sí, porque tiene sus necesidades. Es todo un delirio. Ahora vuelvo al otro concepto, a dos conceptos. Uno lo mencionó tú y otro lo menciono yo. Tú has hablado de negacionistas y yo hablo de la gente que dice somos la resistencia. Volvamos a la Segunda Guerra Mundial. El negacionista es un término que nos aplican en ingeniería social a quienes somos disidentes, como tú y como yo, decimos, disentimos de la opinión que tratan de implantarnos, pero no negamos. ¿Y qué hacen? Era el término, la etiqueta que les pusieron a todos los que negaban el holocausto. Sí. Eso lo vengo diciendo hace años, hace meses, perdón. Afortunadamente, Campoy, en su revista Discovery de Salud, que por algún lado la tengo, ha hecho un artículo fabuloso sobre eso. Ahora te recuerdo algo más. La resistencia. ¿Cómo surge el país modélico para la resistencia? Es Francia. Porque en Italia había una resistencia contra el fascio, que era básicamente el Partido Comunista, y por eso, cuando acabó la guerra, la mitad de Italia eran comunistas. Bien, en Francia, ¿qué ocurre? Que son derrotados, les expulsan hacia el canal de Calais, y ahí entre ellos se va un general joven que se llama Charles de Gaulle. Charles de Gaulle era un general joven cuyo padrino había sido el mariscal Pétain, que es el que se rinde a los franceses y se vuelve colaboracionista, porque le dejan la Francia de Vichy al sur y los alemanes se instalan en el norte. Y hay dos tipos de franceses, bueno, una mayoría amorfa. Como ocurre ahora, bueno, pues, oye, lo que me dicen, lo que me indican, no, yo estoy en contra de los alemanes, pero ¿qué le voy a hacer? O yo trato de salvar mi vida. Hay los colaboracionistas con los alemanes y la resistencia. Y en la resistencia hay grupos muy distintos. De eso es para mí algo similar a lo que hay ahora. ¿Quién clama por la resistencia? Ese pobre general que es de Gaulle, que era un visionario. De Gaulle había anticipado lo que iba a ocurrir con mucha antelación. Era un visionario, era de hecho un psíquico notable, y lo demostró, y era un iniciado. Y él escribió un libro donde explicaba claramente cómo era posible que con los tanques alemanes, entrando en un solo día, rompieran la línea Maginot y derrotaron a los franceses. Los generales alemanes leyeron el libro de Gaulle y les dio la idea. No le hicieron ni caso. Él se va a Inglaterra y ese elemento impresentable que era Churchill lo tiene apartado hasta que un discurso tras otro ven que es la única esperanza. Es la voz de la resistencia. Ahora en la resistencia hay galgos, podencos, caniches, hay todo tipo de elementos. Lo importante es que están dispuestos a morder al enemigo. Y hay gente, pues, muy de centro, muy de derechas y muy comunistas, pero colaboran porque hay un enemigo común. Ahora, la resistencia, deberíamos estar unidos frente al enemigo común, que no es nadie, no es una persona, no hay que focalizarlo, no, es el conjunto de mentiras de quienes nos llevan a una trampa sin salida. Pero no nos peleemos. Si la resistencia francesa se hubieran peleado por sus diferencias radicales, no habrían logrado hacer nada. Si la resistencia, por ejemplo, los militares franceses
y los militares ingleses se hubieran opuesto, hubieran impedido, por ejemplo, que una brigada española fuera quien penetrara y liberara el París ocupado. Hay que estar todos unidos y aquí el proceso de liberación es interior, es quitarnos las cadenas de nuestra mente. Exacto. Sí, Perdón sí. por el discurso. Que va, sí, totalmente de acuerdo. Es que yo pienso igual, o sea, va, increíble. De hecho, es que están hechas las preguntas de forma que una se liga con la otra, porque la siguiente, que te la enlazo, ¿vale? Porque tiene mucho que ver, es que ¿qué consejo darías a las nuevas generaciones para evitar caer en la división de la población? Ante Claro, todo, no caer en ese juego al que aludía yo cuando la resistencia. claro, claro, No claro. caer en el juego de las élites que es divide y vencerás. Pero además de Totalmente. eso, preocuparse por desarrollar su conciencia, por abrir su mente y sobre todo por abrir su corazón. Exacto. O sea, tenemos que volvernos cada vez personas más sensibles y no más violentas y no discutiendo con el otro, porque ese es el juego de las élites. Tenemos que abrirnos a la comprensión al otro. Ahora, mantener claros nuestros principios. Para mí, con respecto a lo del otro. Es decir, si el otro cree que realmente sin la mascarilla estás ofendiendo, yo voy con la mascarilla. No tengo problema. ¿Por Sí, qué? sí, Porque yo no me rindo a las élites. exacto. Rindo mi ego. Rindo mi ego. Ese es mi enemigo. Mi ego. Mi opinión es lo que vale y pongo mi ego encima de la mesa. Y luego hay otra cuestión muy importante que es no caer en la infodemia, es decir, en la plaga, en la pandemia informativa. Oh, sí. Trascender las apariencias, ir más allá de lo que parece ser no solo la versión oficial, sino las no oficiales. Desarrollar esa herramienta espiritual que llamaban el Vedanta Advaita el Viveka, discriminar, aprender a ver más allá de las apariencias, de la realidad ilusoria, trascender, tener claro hacia dónde está lo importante. Cuando el sabio señala la luna, el tonto mira su dedo. No, lo importante es la luna, lo importante es la meta que las élites impiden, tratan de impedir, y es que demos un salto evolutivo y que nos Exacto. convirtamos en seres verdaderamente humanos y después en sobrehumanos. Eso es lo que intentan impedir, pero no lo van a conseguir porque la evolución es imparable y antes o después, aunque no quede más que unos pocos, un puñado, solamente los dedos de una mano bastarán para que den el salto evolutivo hacia lo supremo. Exacto. Sí, sí. Completamente. Es que totalmente. De hecho, si añado una cosilla que es simplemente para esto de evolucionar, ¿no? Creo que tiene mucho que ver. Sabes que antes hemos comentado lo del miedo, ¿no? Que están llevando a la gente por el instinto del miedo. En general, a la gente la están haciendo ir por los instintos. O sea, si te fijas, esto no se habla mucho porque quizás es un poquito incómodo, pero yo lo voy a decir, da igual. Olé, olé, tus ovarios. Sí, sí. Por ejemplo, ¿sabéis que nos llevan por el instinto del miedo? Ahora es constante con las noticias, con todo. Y luego hay el instinto físico, ¿de acuerdo? O sea, tú si te fijas, tú observa lo que era la propaganda de hace, yo qué sé, 15 años con la que es ahora. Están haciendo, por ejemplo, que la gente se obsesione mucho con todo lo que es, hablando claro, la sexualidad. ¿De acuerdo? Es un tema que es complicado de hablar porque a mucha gente a veces le rasca, ¿vale? Pero, Es políticamente incorrecto porque nos van a llamar exacto, a ti monja y a mi cura. Por eso he dicho, sí, por eso me he adelantado y he dicho que olé tus ovarios. sí, sí, que me da igual, porque es que dices, se ve muy claro que nos quieren llevar por los instintos, ya sea este o sea el instinto de odio o sea el instinto de miedo. Da igual, la cuestión es que nos están haciendo personas instintivas y eso nos aparta por completo de cualquier tipo de evolución. Por eso creo y siempre insisto en que lo más importante es tener el pensamiento crítico y tú analizar las cositas a poco y lo que tienes delante, no dejarte llevar por lo que te ponen en el momento, ¿sabes? Aquello, ahora me cabreo porque veo este post, ahora me siento triste porque he visto tal noticia, ahora me vengo arriba porque he visto un anuncio que, uy, qué bonito, ¿sabes? Pues a esto me refiero. Simplemente están avasallando a la gente con este tipo de instintos, ¿vale? Un instinto este, el otro, el que sea, da igual. Pero la cosa es esa, que lo que es la humanidad, ese algo especial que tenemos, que realmente es el
cuestionarse, que salen tantas filosofías, como por ejemplo, yo que sé, en el hermetismo mismo, siempre han hecho el hincapié ese, ¿no? En la polaridad mental, en que somos capaces nosotros de cambiar un estado de ánimo a otro y obviando lo que hay fuera, ¿vale? Pues creo que simplemente es eso, que que no nos dejemos llevar por los instintos y seguir aprendiendo y ya está, básicamente, porque si no, no hay evolución posible, es lo que opino. Así es. Sí, sí. Y no No me quiero sé, extender más porque solamente hemos llegado a la mitad de la entrevista, es verdad, es verdad, sí, porque sí. yo me enrollo mucho. No, y ahora es verdad que una vez ya ha quedado claro todo esto, creo que este primer bloque era muy, muy importante y ahora, bueno, básicamente vamos a relajar un poquito, ¿no? En cuanto a temática, pero que la gente, por favor, que se le quede claro eso, ¿no? Que no se dejen llevar simplemente por los instintos y que no abandonen nunca el pensamiento crítico. Eso para acabar, por así decirlo. Y ahora, eso sí, el salto súper diferente de temática, que si te parece, bueno, te lo empezamos ya, si te parece bien, que tiene que ver con el espacio y con todo lo que está pasando, porque también hay mucha tralla en cuanto a la agenda, por ejemplo, de desclasificación del tema extraterrestre, Enrique, creo que está más que claro. Y yo te quería preguntar, que esto también, bueno, el primero que lo habló obviamente fue Iker en Milenio Live, que fue sobre lo de la fosfina de Venus. Y yo te digo, ¿crees que las noticias sobre la fosfina de Venus y el agua en Marte forman parte de una agenda de desclasificación? Tal cual. Es indiscutible. ¿Por qué? Como demostraba en la conferencia que di, la conferencia principal del último Ufology World Congress, puse imágenes de cómo ya en 2011, creo, un ruso había demostrado claramente la existencia de vida en Venus. Y esas fotografías se ocultaron, se taponaron, porque no era el momento adecuado. En Marte, lo mismo desde hace Sí, mucho tiempo. Es decir, si hay un programa según les interese. ¿Yo conozco ese programa? No. ¿Yo tengo idea de qué va a ocurrir en el futuro? No. Yo creo que el futuro, en cuanto a los planes de las élites, ¿hay un solo plan y está absolutamente predeterminado? No. Lo único que da mucho juego en sí el tema de la vida extraterrestre. Ahora hay sí, dos partes. Uno, da mucho el juego para jugar con ello en cualquier dirección, tanto por inventarse un enemigo externo sí, que está, digamos, en el informe de Iron Mountain como alternativa a la guerra y está en esa idea que hay que se llama el proyecto Blue Beam, de crear un enemigo o bien un salvador extraterrestre para sus intereses. Sería complejo. No me voy a enrollar sí, con ello, puesto que ya hemos sobrepasado el límite máximo de tiempo que nos habíamos planteado. sí, ¿Recuerdas que habíamos hablado de media hora? sí, Llevamos una hora. Bien, es eso es verdad. uno. Ahora, ¿todo corresponde a eso? No. ¿Por No. qué? Porque, por ejemplo, fíjate, de repente el que Oumuamua, Ah, sí. esa cosa alargada, surja por el cielo, no había ocurrido hasta ahora y no forma parte de una agenda. ¿Por Claro, qué? claro. ¿Por qué? Porque, de hecho, todos se abalanzaron sobre el doctor Avi Loeb, para mí el número uno de la astrofísica, que Sí, ya puedo dar formalmente la noticia. ¡Oh, alegría para mí! Yo le propuse a Robin Arca, el organizador del Ufology World así. Congress, que ha tenido un mérito enorme este año por cuarta vez, pese a tener todas las circunstancias en contra. Sí. Hicimos un congreso familiar. La mayoría éramos españoles, ahora la gente creo que se lo pasó muy bien y siguió, pero el año que viene ya está anunciado en el programa. Él se lanzó todo el mundo contra él fue portada del New York Times, porque es la cabeza de astrofísica, creo que de Harvard, no me quiero equivocar. Y él Sí, dijo, sí, es de no hay Harvard. duda de que es tecnología de origen extraterrestre. Sí, Es sí. decir, una cosa es que haya un programa que ellos intenten controlar la información y otra cosa es que según mi amplia experiencia y no solo mis años de investigación o de estudio, desde que yo era un niño, desde los 13 años, me intereso por lo que se llamaban entonces platillos volantes, sino por todo un conjunto. No tengo duda de que hay seres, yo les llamo ultraterrestres, es decir, porque se escapan a toda nuestra comprensión. Sí, Son de otros niveles de realidad, manejan la realidad
El fenómeno ovni no pertenece a esta realidad cotidiana material nuestra, que es solo una franja de la realidad. La trascienden, interfieren con ella, por eso no entendemos nada, no hay pruebas, etcétera. Claro, Pero no tengo duda de que están ahí, que los hay de lo más diverso, de todo tipo de naturalezas. No hay duda de que lo manipulan también. Y que la hombre, noticia, yo se lo dije a Iker varias veces, en un momento él me decía, es la noticia del siglo, los vídeos de la Marina, y le dije, flor de un día, pasado mañana nos olvidaremos, porque sí, les interesan que nos olvidemos. total. Eso lo divulgaron porque les interesaba. Lo mismo con esto, hasta que les interese por lo que sea. Vete tú a saber por qué. Pues, por ejemplo, porque de repente está a punto de estallar una guerra mundial y dan la noticia, porque por una maniobra política les interese. Van a jugar con nosotros. Exacto. Sí, sí. Según el interés. La cosa es que van cambiando, ¿no? El significado de verdad según una época u otra. Porque, por ejemplo, a mí me hace mucha gracia el Avi Loeb, alguien tan importante en el campo de la astrofísica. Dice unas declaraciones como esas de que ese objeto tenía que ser artificial. ¿Por qué la prensa se ríe de él? No lo entiendo. Es un astrofísico con todo el conocimiento que merece y que tiene para hablar sobre estos temas. Me hace mucha gracia cómo los medios oficiales básicamente eligen los científicos que sí tienen potestad para hablar y los que no. Dices, él tiene todos los conocimientos para poder decirlo, ¿por qué no darle esa importancia? Y es por eso, porque un día les interesa una cosa y otra, como lo que decías de la fosfina de Venus, que decía Iker, sí, va a ser la noticia bueno, del siglo, ¿no? Casi. Dices, no, al cabo de unos días se olvidan. Y yo con esto aluciné, porque a mí me pareció algo increíble lo de Venus. Era una muestra clarísima. Dices, o hay vida o los científicos no saben realmente muchas cosas aún de cómo funcionan los planetas rocosos, ¿de acuerdo? Claro, ahí está, ¿no? La confusión, el llevar un pensamiento u otro según los intereses del momento. Y básicamente eso, básicamente eso. Para mí pasó casi inadvertida la noticia. ¿Por qué? Porque Sí, estoy tan convencido de que todo es una manipulación y estoy tan convencido hace tiempo, tengo evidencias de que hay vida en Venus, como la hay o la hubo en Marte, de sí, agua, que en fin, ya, lamentablemente estoy un poco como al margen de todo eso, pero insisto, siempre he dicho que la conclusión a la que yo he llegado de tantos años que he dedicado al fenómeno ovni, de tantas experiencias que he tenido, de tantos testigos de casos muy complejos, donde eran múltiples, con los que he estado y he convivido tantas y tantas cosas, yo tengo que sacar una conclusión. Puedo equivocarme, pero soy valiente y lo digo. exacto. Somos visitados. Estos seres nos trascienden y pertenecen, por decirlo así, o se manifiestan a otros niveles de realidad. Y algunos de esos seres, para mí, y como yo, el ego, lo políticamente correcto y lo demás me lo paso por el sobaco, por no decir por otro lugar, pues lo digo tranquilamente. Algunos de esos seres están ahí dispuestos a ayudar a la humanidad de este planeta y a evitar que la vida sobre este planeta Exacto. se destruya, pero siempre que lo pidamos. A mí me da lo mismo, dirán, ah, mira, como con los ángeles. Pues sí, señor, como con los ángeles y como Exacto. con tantos otros seres invisibles. Tenemos que pedir ayuda y estar en esa onda de recibir ayuda. Claro. Claro, claro. Si no, es que no creo que. De hecho, ya se ha visto bastantes veces, ¿no? Eso, lo de anular bombas nucleares, incluso. Ahí ya te están dando pistas de que se preocupan, ¿sabes? Lo que pasa es que, claro, si no tienen como el permiso de la humanidad en sí, creo que tiene bastante lógica que no intervengan, la verdad. Así Y. es, has comentado algo que yo no quería haberme enrollado y efectivamente el tema ovnis y armas nucleares desde inicio, desde el inicio, desde antes de lanzar la bomba atómica ya hubo algunos ovnis en esa Exacto. línea, en toda la zona de Alamogordo, etcétera, pero sobre todo después, tú recuerdas que después los ovnis, Roswell estaba al lado de Alamogordo, White Sands, Sí, Alamogordo fue señor. donde estalló la primera bomba atómica. Está todo relacionado. Sí, Desde sí. el principio han seguido de cerca y han demostrado que pueden activar y desactivar misiles. Increíble. Sí, sí, ahí está. Y ahí están esas pruebas. Es que eso también es otra cosa, ¿no?
Pero bueno, vamos a seguir porque si no, yo me estaría hablando de cada tema un montón de Igual que rato, yo. ¿eh? Básicamente esto también está un poquito relacionado, ¿no?, con lo que hemos hablado antes, pero hace años que empezaste a investigar, hace muchísimo tiempo, y tú que ya llevas tanto tiempo, te quería preguntar, ¿crees que ha aumentado el nivel de censura o ha cambiado la forma en la que se aplica? Las dos cosas. Pero vamos a ver. También, Sintetizando mucho y no enrollándome con esto. Primero, creo que hay mucha más censura ahora, pero lógico, porque hay más control. Pero si es que claro, hay redes sociales, es fácil controlarte, hay tecnología, etcétera. Antes todo era un poco más pedestre. es O verdad, sea, es verdad. más, pero tampoco había una explosión informativa. Vamos a ver, censura, control, ¿de qué tipo? Yo, por ejemplo, sé, vamos a ver, yo trabajaba cuando era muy joven, empecé a escribir esto en el año 68 en Telefónica. Y tenía buena relación, pues, entre otras cosas, porque yo era sindicalista, aún en la época de Franco lo era, eh, y, eh, y gracias a eso yo podía ver a través de otros compañeros sindicalistas que era un totum revolutum, estábamos gente que en el fundamento ideológico no nos podíamos ver, como los anarquistas con los comunistas o los cristianos de base. Sí, Pero sí. fíjate que a través de mis compañeros supe que el teléfono de casa de mis padres y luego el mío estaban intervenidos. Uno. Dos, a través de Jiménez del Oso, que tenía un buen amigo, bueno, que tenía una estrecha relación con alguien situado a muy buen nivel, digamos, a nivel de servicios de inteligencia, también le confirmó que tenían un buen dossier sobre nosotros. Buah, Más allá de eso, en la DGS, Dirección General de Seguridad, había un abultado dossier sobre mí. Claro, también hay que tener en cuenta que yo era sindicalista, aunque eso no lo claro. sabía. Eso en la época de Franco, no. Pero, por otro lado, yo estaba en ciertos grupos controlables. Yo no era Rosacruz, nunca he sido masón, tampoco he sido Rosacruz, pero en otro tipo de movimientos y, y controlaban todo aquí. Pero es que luego a nivel estadounidense, tú no te puedes imaginar el poderío que tenía la CIA y otras agencias de inteligencia aquí. Por algún caso Sí, que yo sí. seguí de cerca, y me dijo, un amiguete que tenía, habló ya en la transición, un amiguete que tenía entonces, que era uno de los dirigentes sindicales del sindicato unificado, bueno, sindicato de la policía, que no sé si era el sub o el otro, a lo mismo. Y le comenté eso y me dijo, oye, ha ocurrido esto, da lo mismo la historia. Y me dijo, "Uf, si están los americanos por medio, no podemos hacer nada. Nosotros temblamos, no nos podemos temer porque sabemos que nuestra vida vale poco. Siempre ha habido un control, pero era mediocre. Vamos a ver, Claro. hoy en día el paraíso del control del individuo es China. Y justamente es Buah, China la que nos exporta la pandemia y de China es donde las élites han experimentado y triunfado en el control de los individuos a través del rostro, del ADN, de lo que sea. es terrible. Ese es el modelo que tratan de exportar. Exacto, exacto, el modelo chino. De hecho, eso ya se han hecho algunas pruebas. No recuerdo ahora muy bien qué país era, pero uno de Europa del Este ya estaban haciendo testeos de muchos de estos sistemas que habían en China. Eso es porque lo quieren aplicar al resto de la población. El problema es ese, que la gente no lo tiene que aceptar. Cuando llegue aquí, decir, no, esto no, ¿sabes? Y ya está. Yo creo que también hay que darle importancia, ¿no?, al poder que tiene la gente si se une en algo. Y eso es lo que también creo que es importante hacer hincapié y mucha gente parece haberlo olvidado, la verdad. Y sí, sí, totalmente de acuerdo. Es cierto también que ahora, aparte, con tanta tecnología como hay, pues claro, la censura se hace mucho más evidente de lo que se hacía en aquella época. No, Claro que la pero, había. pero no hay comparación. Es Claro, decir, claro. en aquella época estaba claro lo que podías y no Sí, podías sí, decir. sí, O sí, sea, totalmente. yo he sido un disidente en aquella época. Y por Dios, qué diferencia. Claro, Porque claro. ahora el periódico que tú crees, ay, de la progresía, es el periódico de las élites. Porque ahora todos los medios, o sea, te dicen, te tachan de nazi, como nos han tachado a Iker y a mí, en cuanto eres un disidente. Es el reino de la mentira. Recuerda que en 1984, que escribió ese gran periodista y ese gran libertario que Sí, vino a luchar a la guerra civil española, con las brigadas internacionales, hay que recordar eso. 1984 no era un régimen fascista,
No, No, no. lo que se describe es una sociedad socialista que se convierte en una dictadura tremenda dentro de la división en varios imperios así, mundiales, Exacto. planetarios. Y ese individuo describe aquello a lo que vamos. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, tanto George Orwell como su amigo Aldous Huxley, Sí, Mundo Feliz, fueron de alguna manera pupilos de otro personaje, otro escritor muy conocido, pero no en su parte de conspiración, que es Herbert George Wells. wow. Hay muchas cosas que se ignoran de todo esto, Sí, entre otras sí. cosas, que Wells era un reencarnacionista convencido, que a una novelista que vivía sus reencarnaciones antes de ser novelista de pequeña, cuando le habló, era de buena familia inglesa, una que recordaba sus vidas en Egipto, le dijo, todo eso es verdad, pero manténlo en secreto solo para nosotros. Herbert George Wells, que en su utopía sitúa la utopía que él desarrolla en un planeta que gira en torno a la estrella Sirio, es el mismo Herbert George Wells de la Guerra de los Mundos, o el mismo que escribe un libro que se llama The Open Conspiracy, la conspiración abierta, un ensayo en el que describe cómo es toda la conspiración mundial en marcha. O sea, Herbert George Wells, de la Guerra de los Mundos, Qué un tipo fuerte. notable de la sociedad inglesa, describe el plan hacia un nuevo orden mundial. Curiosamente, un orden socialista fabiano o Sí, socialdemócrata. O sea, sí, sí. que vamos a ver que las ideologías son porquería, son así. O sea, es aquello que utilizan para engañarnos y para mantenernos divididos y separados. Exacto. Totalmente, totalmente. Es que no añadiría más porque lo has clavado, vamos. Totalmente. Y la verdad, sí que es cierto que además hay muchas cosas de Orwell que, de hecho, que ya están ocurriendo, ¿sabes? Pero lo que pasa es que no me quiero enrollar mucho con esto porque si no, es lo que digo, ¿sabes? Que este tema da para muchísimo también. Es que si empezamos a extrapolar este tipo de cosas nos damos cuenta de que, vamos, ha Nos sido vamos a programación las 2 horas, predictiva. que habíamos hablado de media hora de entrevista. Sí, es verdad. Sigamos. Mira, la siguiente pregunta es, es muy fácil, o sea, simplemente es ¿qué lugar de los que has visitado en tu vida te ha gustado o te ha impactado más? Aquello que has sentido que realmente ha habido algo que ha sido excepcional, por así decirlo. Pues no hay más que ver mi canal, canal Enrique de Vicente, que todavía no le he puesto lo de abre tu mente. No sé cómo hacerlo. Egipto, es obvio, Egipto está por Es todas que, sí, partes. sí, es que Egipto, He es viajado verdad. 42 veces a Egipto, Qué en mi vida he maravilla. viajado 44, y toda esta pandemia nos ha impedido realizar otros 2 viajes que teníamos pensado. Pero es que Egipto me llegó desde el primer momento. Mira, había viajado a lugares muy diversos antes. Yo más bien había soñado con la India, con Nepal, Tíbet no lo conocí, pero el Ladakh, el pequeño Tíbet, no tiene comparación. El Egipto impacto tiene algo. de Egipto es tan brutal, tan brutal. Aparte, o sea, yo consideraba que mi alma era egipcia, he tenido todo tipo de vivencias allí. Afortunadamente he podido ser iniciado en la antigua tradición egipcia. Entonces me llena plenamente. Hay otros países que me apasionan, pero Egipto es Egipto. ¿Eh? Totalmente. Y nunca hubiera pensado, he llorado muchas veces con mi mujer, con la visión de que Egipto se iba a cerrar, de que no íbamos a poder volver. A mí no se me hubiera ocurrido nunca, ni a ella Ya, tampoco, que fuera ahora por esto, por una epidemia. Pensamos que iba a haber una revolución, que iba a haber allí lo que fuera. No, claro. allí hay una dictadura, con lo cual la revolución, o sea, cuando hay un atentado, ha habido pocos, al día siguiente aparecen muertos 50 familiares, Sí, sí, amigos, vecinos de los terroristas. Pero Egipto, sí, Egipto. sí. Totalmente, tiene algo que desde luego es mágico completamente. Ya solo yo no he estado, pero espero algún día poder ir también porque tiene algo esa tierra como que te llama, que quieres ir, ¿sabes? Dices, ahí hay algo que es especial, que no está en el resto del planeta, ¿sabes? A la Y gente sí, que es un sí, poco sensitiva o un poco del misterio, todos tienen ganas una y otra vez de volver. O sea, aún cuando hemos empezado a organizar viajes que eran viajes iniciáticos, bueno, eran en principio el Egipto secreto, pero ahora ya son claramente iniciáticos porque ese es nuestro objetivo, nuestra misión. Hay gente amigos que han vuelto en 5 viajes hasta 3 veces, porque era claro, tal el desarraigo que sentían que como tenían dinero sobre todo y tiempo para ir, han vuelto una y otra vez. claro.
Claro, claro. Increíble, la verdad. Pues espero que sí, que además que puedas volver muchas veces, además, de Inshallah, verdad. Dios lo quiera. Sí, sí. Y ahora, simplemente que quedan 3 preguntitas muy fáciles, que es, bueno, fácil. ¿Qué recomendarías a la nueva generación de investigadores? Pues lo voy a hacer muy breve también para ir acortando, que amplíen su visión, que eleven su visión, es decir, que no se queden perdidos entre el Ya, follaje que hay por abajo, las hojitas que caen o las ramitas que me tienen atrapado. No, que se liberen de esas ramitas, que vuelen y que no se obsesionen tanto por ese árbol tan frondoso, por ese bosque, que lo trasciendan, que se eleven y que sepan ver y puedan ver el bosque desde arriba y más allá del bosque. Como no solamente el bosque inmenso es todo un conjunto, sino que por encima del bosque hay un cielo, que por encima de ese cielo hay un cosmos, que por encima de ese cosmos, de ese sistema solar, hay toda una galaxia, que por encima de esa galaxia, entre otras millones y miles de millones que hay, por ejemplo, un universo y que junto a ese universo hay 4 niveles de multiversos. sí, Esa es sí, la sí, teoría sí, hasta donde se ha llegado. Es decir, ampliar la visión. exacto. Fíjate, recomiendo una novela que yo leí siendo muy jovencito, gracias a que el bibliotecario del Bibliobús, un ser maravilloso, me la traía él de su casa, me prestaba los grandes clásicos de la ciencia ficción trascendente, que uno de ellos eran de Theodor Sturgeon, de Olaf Stapledon. Habló de ciencia ficción de primeros del siglo XIX, que eran sobre el superhombre, los cristales Ah, sí. soñadores más que humanos, Juan Raro, Sirio, que era un super perro, un perro, super canino, todo tipo de cosas. Pero entre todos esos libros, recuerdo uno de Olaf Stapledon, que lo recomiendo a todos buscarlo, que Sí. seguramente está en internet, que se llama Hacedor de Estrellas, Star Maker, que es el sueño de un hombre que va más allá y más allá y más allá. Va trascendiendo y de repente ve en el futuro de la humanidad cómo aquello que deriva del ser humano se convierte en un creador de estrellas. Ir siempre más allá. Buah. La forma de no estar atrapados en un vaso es volar, aunque te Sí. mantengan encarcelado, aunque te mantengan como sea, siempre vuela. No te olvides de volar, porque tu espíritu es un halcón, capaz de trascenderlo todo. Por eso es que yo tengo aquí muchas veces el símbolo de Horus, por mucho que a los memos mentales digan que es propio de los Illuminati. Y claro, Ni más me caso. gustaría a mí ser un iluminado. Totalmente. Buah, muchísimas gracias, de hecho, ya solo por este consejo, porque creo que es muy, muy valioso y muy importante porque mucha gente lo que dices, ¿no? Que se queda con un árbol, mira un árbol que es muy bonito y ya se quedan con ese árbol y ya está y no ven nada más a su alrededor. Así que creo que es muy, muy importante lo que acabas de decir y seguro que va a ayudar a muchísimas personas. Y ahora ya, casi, casi para acabar, esto es muy sencillo, pero a la vez creo que es bastante complicado porque veo toda la cantidad de libros que tienes y de los No que ves, debes... no ves nada, no ves nada. Esto es un 1% de la biblioteca, un 1% de la biblioteca. Por eso, que de todo esto recomiendes un libro. Mira, solo Buah, mi despacho, pero bueno, y estamos hablando de una pared, de otra, pero multiplica, a ver, que se cae esto, multiplica esto por 50 y eso, bueno, en la bordilla que está toda repleta, hay madre mía. detrás de las estanterías hay cajas en las que hay otros 5.000 libros en cajas. Pero bueno, eso no Buah. vale para nada. ¿Para qué vale? Si esta civilización, como yo creo, tiene que desaparecer para dejar paso a una nueva, porque solo a través, es como la ave fénix, solo si superamos, si rompemos con esta civilización podemos establecer una nueva. Pero vete a la Exacto. pregunta, que yo me enrollo, hablando de los libros, un poquito más. Sí, sí, un libro en concreto, pero es que, claro, dices, ¿cómo sabes? Madre mía. Así que, bueno, además ya has recomendado unos cuantos libros que creo que son muy interesantes también. Y Muy secundarios, muy secundarios. bueno, bueno.
Y ahora ya simplemente para clavar una reflexión final, algún Pero, perdón, pensamiento. me pedías que recomendar un libro, ¿no? Un libro en concreto, sí, sí, El, pero El retorno de los brujos. Vamos vale, a ver, El retorno de los brujos en 2 palabras. Fue el libro que a mí me abrió la mente, siendo muy joven, vale. a más temas. Yo leí El retorno de los brujos, hablo del año 63 aproximadamente, o 64, en la tercera de ABC. ABC era el diario de referencia de entonces. eh, Eran páginas de opinión y eso me dio a conocer, por ejemplo, a Tiglar de Chardin, que es una figura importantísima, o Le Matin de Maguissian, que es como se llamaba el Sí, francés. Y fue tanta la obsesión que aún siendo yo un muchachito que estaba haciendo el bachillerato, pero como estudiaba francés, lo pedí a la librería francesa allá por el año 64. Me llegó una edición de bolsillo, es una pena, porque lo sigo manteniendo. No, no mantengo el que yo tenía porque ese desapareció. Bueno, mi mamá, en su momento, en una de las quemas inquisitoriales que hacía, en las uf, cuales todos los papeles que tenía y todas las cosas que me hacían, me llenaban la cabeza de cosas inadecuadas, pues se deshizo de esa y de madre otras mía. cosas. Pero lo volví a comprar en francés. Bueno, Entonces, eso lo. lo empecé a leer, es un volumen enorme, y cuando toda iba por la tercera parte, apareció en castellano. Una edición de bolsillo. ¿Qué ocurre? Que ese libro habla, se llama Introducción al realismo fantástico. Habla de las civilizaciones desaparecidas, de civilizaciones extraterrestres mínimo, del superhombre, de los mutantes, del despertar interior, de la alquimia, de las sociedades secretas, del nazismo mágico, de un montón de cosas que luego me apasionaron e investigué. Claro, Es más, pude conocer personalmente en diferentes circunstancias a los 2 autores. Porque viajaba mucho a Francia, estuve un año estudiando en Francia, y como yo tenía mucha cara dura, me metía en todas partes. Sabía cómo apañármelas y conocí a Jacques Verdier, que era un personaje notable, que a mí no me cayó bien, es decir, porque me parecía que tenía un ego más grande que su chico. Era un tipo que debería haber sido acomplejado por circunstancias físicas, pero tenía un ego tan notable, y creo que mucha del bla, bla, bla que hay en el libro de datos incorrectos se deben a Verdier, que tenía una supermemoria, un cociente de inteligencia brutal, era un judío, así con gafas, tal, escapado de los campos de concentración. Y luego el otro era Luis Powells, que para mí era magnífico. O sea, estuve con él cuando vino a Madrid a presentar uno de sus libros, tuve oportunidad de estar con él, de acompañarle, digo encantado, le acompañé en el taxi que le mandaba la editorial a la estación de Chamartín, sí, o a la estación del norte, entonces no era la de Chamartín, era la estación del norte. Y lamentablemente cuando yo fui a Francia, él me invitó y dijo, puedes venir, me encantaría que vinieras a Francia a invitarte. Él tenía una mansión notable, como de estilo griego, donde le encantaba reunir a jóvenes talentos, y él propuso a personajes muy notables, como el padre de la Nouvelle Droite, de la nueva derecha francesa, que se llama Alain de Benoit, que ahora es un crítico antisistema. Pero tardé mucho, y cuando fui, él dirigía la revista Le Figaro Magazine. Así que hablé con su asistente, que yo tenía libros suyos en España, Hélène Renard, libros sobre la reencarnación, sobre cosas así. Pero como mi francés no era muy exquisito y tal, me puso muchas pegas, lamentablemente no continuó nuestra clase. Eso es pues. todo. Bueno, yo me he enrollado con las No, no, anécdotas. pero muy, muy interesante, de verdad, muchísimas gracias. Luego ellos crearon una revista que era Planet, que en español se llamó, la versión española, Horizonte, que dirigía mi gran amigo y maestro Antonio Rivera. Y luego Sí, crearon Le Nouveau Planet, etcétera, que eran las grandes revistas de exacto. referencia del nuevo pensamiento. Increíble. Sí, sí. Pues muchas gracias de verdad, porque a mí estas anécdotas me encanta escucharlas, y creo que a todo el mundo, la verdad. Mi vida está Y repleta de anécdotas, como pues me cada encanta. me he metido en todo tipo de berenjenas. Genial, de verdad. Al fin y al cabo, eso también es un poco, ¿no? La vida, ir recogiendo todas las anécdotas y todos todos los momentos importantes que han habido en la vida. Y ya para acabar, Enrique, Son las batallitas, este abuelo tan joven que yo soy. pues a mí me encantan esas batallitas.
Y ya simplemente para acabar, algún tipo de, bueno, algún pensamiento a nivel ético o moral que te gustaría transmitir, una pequeña reflexión. Que ya Bueno, pues hemos hecho muchas, pero... te diría que yo la matraca de siempre. O sea, la matraca de siempre mía con la que termino todas las conferencias es: no olvides ante todo lo que venga alrededor, y lo vengo repitiendo hace muchos años, y está en cantidad de conferencias que podéis ver, algunas de ellas grabadas en YouTube, y veréis que siempre he dicho: no importa el conflicto que hay afuera, el conflicto que tenemos ahora con nuestros vecinos, con nuestros hermanos, siempre lo importante es que no te olvides de que la verdadera batalla se libra dentro de ti, que es una batalla entre el sueño y el despertar, entre la esclavitud y la liberación, entre el estado de atontamiento y el estado de liberación. Lo importante es que tengas conciencia de que esa lucha se libra dentro de tu conciencia, y por lo tanto pelees por despertar. Yo añadiría algo más a eso, y es que lo único realmente importante es que tú y yo seamos cada vez más humanos, y a su vez aspiremos a ser, no a ser, a lo sobrehumano, a lo suprahumano. Que cuidemos de no permitir en que nos conviertan, como están haciendo y harán más, Exacto, en robots deshumanizados y desalmados. exacto. Recuerda siempre, o trata de conectar con eso, porque a lo mejor no lo eres, a lo mejor yo sí lo soy, pero tú no, eso es un problema. Yo al menos sí tomo conciencia de que soy un ser espiritual experimentando una vivencia temporal en un Exacto. cuerpo físico. Y por lo tanto, mi espíritu a ese ser espiritual nunca van a lograr encadenarlo ni anularlo. Podrán anularlo en esta existencia, pero finalmente la liberación tendrá lugar. Pues muchísimas gracias, Enrique. Gracias de corazón por tu tiempo y comparto completamente esta reflexión final y todo. Muchísimas gracias, gracias de corazón, porque para mí también ya solo el poder tener el honor de entrevistarte para mí es algo increíble y eso quiero que lo sepas, Enrique. Te llevo siguiendo desde que eras chiquitilla y Eso me encanta, ¿ves? El haber sembrado, el haber dedicado toda la última, más de la mitad de mi vida, 25 años en Año Cero, desde que creé esa revista, uh, para mí es lo mejor que me y puede decir tanto. alguien, es que ha servido de algo esa labor. Que sí ha servido, madre mía, completamente. O sea, yo a veces lo pienso y digo, si yo de pequeñita no me hubiera sentado delante del sofá viendo Cuarto Milenio y escuchándote a ti ahí, quería a todos los demás, y a veces pienso, quizá hubiera sido una persona totalmente diferente, ¿sabes? Y por eso siempre, siempre lo voy a agradecer de corazón, de verdad. No sabéis cómo habéis llegado a influir en una personita así. Y yo le agradezco a Iker que me haya dado esa gran oportunidad, porque te hablaba de la penúltima etapa de mi vida, esos 25 años de Año Cero, que mucha gente aquí y en América se vendía más que en España, en México, en Estados Unidos, van y me dicen: allí, porque allí más allá se distribuía muy poco, y Año Cero tenía edición mexicana Sí, de una distribución brutal. En España se vendía mucho más allá, pero tanta gente que me ha dicho: me ha cambiado la vida. Pero la última etapa ha sido Cuarto Milenio. sí, Sobre todo desde que soy colaborador, ha sido 2011, ha sido un antes y un después. Y eso siempre, siempre lo hablo y se lo recuerdo a Iker. Le digo: el efecto milenio es total. O sea, las semillas que hemos podido exacto. poner en tanta gente. Exacto. Eso no tiene precio y quiero que lo sepáis siempre, porque creo que es algo muy, muy importante y como yo, muchísima gente. Por eso, Enrique, gracias de corazón por tu tiempo, que sé que estás muy, muy ajetreado y de verdad te lo agradezco, vamos, en el alma. Sabes que encantado, pero era algo que te había prometido. Hombre, si lo Exacto, hemos hecho en sí, forma de entrevista, para mí mucho mejor. y Sí, tanto. insisto una vez más, cara a las peticiones, que no voy a poder, por egoísmo superior. Es decir, si yo no me cuido, Claro, no voy a durar. El estrés va a acabar conmigo.
No, no. Si yo no decido cómo controlar mi vida y lo que debo o no debo hacer en cada momento, pues voy a ser un esclavo, como aquello que yo Exacto. decía. Entonces lo siento mucho. Sé que hay mucha gente continuamente que me piden cosas, que me escriben mail, de verdad, no Claro, puedes claro. imaginar, me preguntan por todo, lo siento, lo siento. Tendré, cuando tenga tiempo de ordenarme, que ver aquello que es esencial, que es de vida o muerte, pero el resto tendrán que comprender, y si no, pues es un problema, que yo tengo que disfrutar de esa libertad y dedicarla Exacto. a aquello que necesito hacer, que es otro tipo de tarea que se verá en un futuro. Y Y por lo tanto. tanto, tu entrevista ha sido la penúltima que concedo, más allá de algunas locales para promocionar esas conferencias, pero fuera de eso, lo lamento, hay 50, 40 y tantas entrevistas pendientes o gente que aún no le he contestado, lamentablemente tendrá que ser para otro año. Claro, es lo que hay. Sí, tanto. Por eso, gracias de corazón, Enrique, y ya. Yo no me canso nunca de agradecer, es algo que creo que es muy importante y Es por eso. fundamental agradecer. Yo agradezco a tanta gente, a Iker Jiménez por haberme dado esa oportunidad, a Ramos Pereira, que fue el fundador de la Sociedad Española de Parapsicología, de la que ahora, este año a mí me nombraron presidente, pero que me dio la oportunidad, porque él era un hombre con conexiones brutales, siempre por su profesión. Su casa fue la sede de Antena 3. Él había sacado, registrado Radio Televisión Española. Él era digamos, el directivo de La Vanguardia, de un montón de cosas, de un montón de cosas aquí en Madrid. Y gracias a sus múltiples contactos fue el que me presentó al editor de Año Cero. Es decir, la idea de crear una revista como Año Cero fue suya. Esos y Qué tanta fuerte. otra gente. He tenido tanta gente que me ha ayudado en mi vida que yo les rindo el máximo de agradecimiento. Claro que sí, claro que sí. Pues bueno, Enrique, muchísimas gracias, como te he dicho, ya lo hemos dicho, pero ha sido un placer, un honor, de verdad, y gracias a ti y a todos los que nos escuchan, que también creo que hacen un trabajo excelente. Así que muchísimas gracias, Enrique, y desde aquí te mando también un abrazo enorme que espero que te llegue. Y bueno, eso, que todo el mundo se le quede el mensaje final que has mandado, que creo que es muy, muy importante. Maravilloso. Yo, gracias a ti, sabes que te admiro tanto que una chica joven como tú, con esa fuerza, con ese ánimo y sin tener nada a cambio, siga con ese canal, que eres el ejemplo de esas jóvenes generaciones de las que dependemos, de las que depende nuestro futuro. Hasta la próxima, que será dentro de un año o cosas así. Sami, cortamos los Claro. dos, si te parece, la grabación, puesto Sí. que estamos grabando simultáneamente.